Estoy seguro de que todos han escuchado la pregunta, ¿cuál es el animal más aterrador? Digo, es genial para romper el hielo, al menos en mi opinión. Y algunas de las respuestas más comunes son cosas como serpientes, tiburones, arañas, cocodrilos, osos, etc. Y todas estas respuestas son justas, todos pueden dar miedo. Pero estadísticamente hay una respuesta más acertada, y no son los mosquitos, sino otros seres humanos. Ningún otro animal nos causa tanto dolor como, bueno, nosotros mismos. Y cada año, al menos 475,000 personas son asesinadas por otros humanos. Y esto no incluye guerras, accidentes de tráfico, otros percances y la transmisión de enfermedades contagiosas, lo que elevaría la cifra a muchos millones. Ningún otro animal puede compararse a esto, ni por números ni por brutalidad, porque sin entrar en muchos detalles, estoy seguro de que todos sabemos lo brutales que los humanos podemos ser. Pero en este y otros aspectos prefiero el presente al pasado, ya que antaño la gente de verdad se ponía fuera de control, y no hay mejor prueba de ello que los hallazgos reales que documentan la violencia antigua, que en algunos casos era tan sombría que honestamente hace que las películas de terror parezcan sobre gatitos y flores. Y un buen lugar para empezar es con el peor momento en el que podrías haber nacido como ser humano: el Neolítico, también conocido como la Edad de Piedra Nueva. Es difícil describir este periodo con una sola palabra, pero sea cual sea, no es positiva. Y en gran medida, aquello era un problema generalizado, con la violencia y la guerra como el pan de cada día. De hecho, la violencia era tan grave que puede que haya provocado una drástica caída demográfica lo bastante severa como para causar un auténtico cuello de botella genético. Debido a ello, no te sorprenderá saber que conocemos literalmente cientos de enterramientos masivos y sitios de violencia brutal de esta época, aunque como todo, había niveles de demencia. Algunos lugares eran más sencillos, con una víctima de golpe contundente por aquí y por allá, mientras que otros te hacen exclamar ¡qué carajos! Y uno de los yacimientos más horripilantes hasta la fecha es un lugar conocido como Herxheim. Este sitio arqueológico se encuentra al suroeste de Alemania, y francamente es un lugar que uno se pregunta si hubiera sido mejor no descubrir, ya que contiene los restos de una masacre bastante macabra, incluso para estándares prehistóricos. Y es en realidad el mayor sitio de matanza antigua que conocemos, con al menos 1000 individuos asesinados, luego arrojados a una serie de fosas que rodeaban lo que entonces era un gran asentamiento. A partir de algunos de los cuerpos más intactos encontrados, se ha sugerido que los muertos no fueron eliminados con un único tipo de arma, sino con una variedad, siendo particularmente frecuentes las hachas de piedra, que provocaron cráneos aplastados, miembros rotos y en general mucho trauma. Y no se mostró ninguna misericordia a las víctimas, pues entre los muertos había hombres, mujeres, niños e incluso recién nacidos. Otra cosa bastante inusual y grotesca de este lugar fue que en las fosas se encontraron víctimas que no solo pertenecían a un solo grupo, sino a varios, y algunos procedían de lugares muy distintos, a más de 310 kilómetros de distancia. Esto, junto con la presencia de un asentamiento, condujo a la espantosa noción de que Herxheim no era el resultado de un campo de batalla, ni de una incursión en una aldea, sino el centro de un culto asesino que reunía cautivos de tierras lejanas antes de traerlos aquí para terminarlos. Esto por sí solo muestra un poco el lado oscuro de los humanos, pero la verdadera pesadilla está en lo que ocurrió con estas personas después de muertas, ya que la mayoría de los esqueletos estaban en estados abismales, en pedazos carbonizados, destrozados o seccionados, señal de que los asesinos habían desollado meticulosamente, descuartizado y en algunos casos asado a estos pobres individuos. Y tal vez todo esto fue un banquete, pues en los huesos los investigadores hallaron marcas de mordeduras y roeduras que reflejan canibalismo en una escala nunca antes vista, y algunos huesos estaban más roídos que otros, lo que sugiere que este culto de asesinos tenía sus partes favoritas del cuerpo, por así decirlo, y lamentablemente una de las partes más codiciadas resultó ser la cabeza, específicamente el cerebro, ya que la mayoría de los cráneos fueron tratados exactamente del mismo modo. Se les golpeó sobre la línea sagital, dividiendo caras, mandíbulas y bóvedas craneales en mitades simétricas,
y unos cuantos incluso fueron desollados. Después de comer la carne de las cabezas y extraer el contenido cerebral como una buena fuente de grasa, tomaban las bóvedas del cráneo y las transformaban básicamente en copas, de las que luego bebían. Esto lleva a la desagradable idea de que las víctimas eran devoradas mientras sus asesinos bebían literalmente de su cráneo. Un pensamiento macabro: ser comido mientras alguien usa tu calavera para calmar su sed. En definitiva, este lugar fue uno de los numerosos sitios que demostraron tal comportamiento, pero sin duda ostenta la corona en cuanto a cantidad, y podrías decir calidad, pues probablemente no encontrarás lugar más brutal que este, pero sí actos que siguen siendo crueles y también bastante extraños, como es el caso del descubrimiento realizado en 2023, cuando un equipo se topó con una colección de partes de cuerpos desmembrados, específicamente una docena de manos que fueron desenterradas en 3 fosas separadas, sin cuerpos, solo manos. Y no es la primera vez que se encuentran huesos específicos en fosas, pero estos se hallaban en un lugar bastante extraño, donde no esperarías encontrar un acto tan violento. Me refiero frente a un patio. ¿Y a quién pertenecía ese patio? No me refiero a una persona específicamente, sino a una cultura de la que todos han oído hablar y que en algún momento ha despertado su interés: los egipcios. Sí. Parece que estos muchachos tenían afición por cercenar manos y meterlas en agujeros. Ya éramos conscientes de su afinidad por esto, gracias a ciertos jeroglíficos descubiertos en el pasado que representaban claramente a personas recogiendo manos como logros de videojuego. Pero este hallazgo fue la primera ocasión en la que los investigadores vieron la práctica llevada a cabo en la vida real. Ahora, las manos cortadas no son exactamente una novedad. Las hemos visto en violencia prehistórica y cuando en una batalla se pierde una mano, por ejemplo. Sin embargo, esta historia es más extraña que simple violencia. El patio estaba situado junto a una sala del trono, que pertenecía a la dinastía de los Hyksos, un grupo bastante conocido que gobernó por miles de años, con este sitio teniendo más de 3500 años. Son bien conocidos por haber introducido una variedad de culturas y nuevas tecnologías a los egipcios, incluidos los carros de guerra, y supongo que amputar manos también formaba parte de esto. Pero no se cortaba solo por cortar. Al contrario, parece que estas manos se usaban como una especie de moneda. Y no sé tú, pero la idea de que los humanos construyan una sociedad en la que quitar manos se recompensa con oro no es precisamente un lugar al que me gustaría mudarme. Lo que los arqueólogos piensan es que los soldados cortaban las manos de los enemigos vivos o ya muertos, las arreglaban para que se vieran presentables y se las entregaban al faraón o a algún noble, a cambio de lo cual recibían un pago. También se sugiere que las manos amputadas servían como moneda cultural, en el que distintos gobernantes y personas de alta categoría presumían, demostrando que poseían más manos que otros hombres o mujeres. Y eso me hace preguntarme, ¿cuántas personas inocentes acabaron perdiendo sus manos simplemente porque los soldados querían un poco más de oro o un faraón quería presumir? Hasta ahora se han desenterrado una docena de manos en este sitio específico, que pertenecían a 12 individuos, ya mayores de 21 años, pero no ancianos. Y todos, salvo uno, eran probablemente varones, siendo la última mano posiblemente de una única mujer, basándose en las proporciones de sus dedos. Y no estoy diciendo que este sea el hallazgo más brutal que tengamos que implique a personas, pero sí creo que muestra lo extraños que somos de una forma un poco negativa, en la que arrancar partes del cuerpo de tu propia especie puede ser visto como algo bueno y genial. Y esto me hace preguntarme, ¿cómo pasamos de golpear piedras a intercambiar numerosas partes del cuerpo por oro? Bueno, dudo que yo o cualquier persona pueda contarte todos los pasos precisos, pero sí puedo hablarte de la evidencia más antigua que tenemos de violencia intencionada entre Homo sapiens, el auténtico Caín y Abel. Hace unos años, en Rumania, un equipo estaba excavando la cueva Pestera Sioclovina, del sur de Transilvania, cuando tropezó con una multitud de fósiles y artefactos diferentes, concretamente herramientas de piedra que se remontan a la cultura auriñaciense, y varios huesos pertenecientes a osos de las cavernas. Y a pesar de estar en Transilvania, no era guarida de vampiros, sino el hogar de una persona o personas que habían habitado allí durante un tiempo y aparentemente habían cazado algunos animales que fueron llevados de vuelta para comérselos.
Sin embargo, entre el montón de material, los investigadores notaron algo que destacaba como mosca en la leche, y era un auténtico dolor de cabeza, porque en realidad era un fragmento de cráneo, y no pertenecía a un oso, sino a un humano. En concreto, parecía haber pertenecido a un hombre adulto que vivió en la zona hace unos 33.000 años, durante el Paleolítico Superior. Y otra cosa que dedujeron bastante obvia fue que aquel era un cráneo muy maltrecho, ya que el lado derecho estaba prácticamente resquebrajado como un huevo. Sin embargo, el equipo no estaba seguro de lo que significaba. No podía determinar si el daño había sido accidental, tal vez se tropezó y golpeó la cabeza, o si el daño procedía de algo como una roca que cayó. Esto significaba que necesitaban hacer más investigación, lo que implicó reunir básicamente a los Vengadores de la Ciencia, uniendo a investigadores de múltiples países y realizando una serie de pruebas y escaneos en el cráneo que revelaron una verdad perturbadora. No era un accidente. Este hombre había sido asesinado deliberadamente. Específicamente pudieron identificar no una, sino dos grandes fracturas casi idénticas que recorrían el lado derecho del cráneo, y la presencia de estas fracturas fue una noticia enorme, ya que su similitud significaba que este hombre había sido golpeado 2 veces en rápida sucesión, y no solo eso, sino que cada golpe lo produjo exactamente el mismo objeto. En otras palabras, no se resbaló. Además, al comparar la patología con el mundo actual, confirmaron que el patrón y la naturaleza de las heridas solo coincidían con los daños observados en ataques violentos realizados con objetos contundentes, en este caso, un garrote o bate, y con esto el equipo se hizo una idea de lo que ocurrió. Por la razón que fuera, hace 33.000 años este hombre estaba ocupado en lo suyo, cuando de repente probablemente fue golpeado 2 veces por otra persona que empuñaba un arma tipo bate. El primer golpe lo incapacitó, mientras que el segundo lo terminó, causando daños cerebrales catastróficos. Además, este ataque parece haber sido bastante personal, ya que la ubicación de la herida sugiere que su asesino estaba frente a él cuando cometió el acto, y para lo que vale, también parece que el asesino era zurdo, ya que las fracturas se produjeron en el lado derecho del cráneo, y considerando la antigüedad de los restos, por ahora se considera la evidencia casi concluyente más antigua de violencia intencional y homicidio de la que disponemos. Sin embargo, esto no significa que en los 300.000 años que hemos existido, este fuera realmente el primer caso. Es seguro que no, solo es el primero del que estamos al tanto. Y hay un competidor cercano que ocurrió en Rusia, la cueva Sahir, pero la datación de este hallazgo es menos clara, y las heridas encontradas en los especímenes aún no están 100% confirmadas como intencionales o accidentales. Otro aspecto curioso de la violencia humana es que parece ser una moda que sube y baja de popularidad, con algunos periodos donde parece que es más aceptable masacrar y en otros no tanto. De hecho, durante una buena parte de nuestra historia, la violencia a gran escala parecía ser menos frecuente, y se agradece. Una hipótesis sostiene que la población humana era demasiado pequeña y móvil como para que surgieran conflictos graves con regularidad. Sin embargo, a medida que los seres humanos se asentaron de forma permanente, desarrollaron sociedades más complejas y aumentaron en número, las oportunidades de violencia se multiplicaron exponencialmente. Y la prueba más antigua que tenemos de violencia a gran escala data de aproximadamente el mismo momento en el que aparecieron esos asentamientos permanentes. El lugar de esta atrocidad se descubrió en el Valle del Nilo, en la sección sudanesa, y dejó asombrados a los científicos. En este estrecho valle yacían los restos de al menos 64 esqueletos casi intactos y un montón de huesos fragmentados, la mayoría en mal estado. Y no se trataba de daños causados por el tiempo, sino de personas que fueron masacradas. Cada uno de los cuerpos presentaba algún tipo de lesión grave, producto de golpes, cortes o impactos. Los muertos no eran solo adultos. Entre los restos había hombres, mujeres, adolescentes e incluso niños muy pequeños. 2 de estos niños, denominados JS-14 y JS-31, tenían la cabeza atravesada por varios proyectiles que no mostraban signos de cicatrización, señal de que murieron allí mismo, probablemente con sus familiares. Y lo trágico es que estos niños no solo recibieron tiros en la cabeza, fueron literalmente acribillados por todas partes, incluidos los brazos y las piernas. De hecho, en sus extremidades habría marcas de impactos tan fuertes que destrozaron sus fémures y arrancaron trozos de hueso.
En general, los arqueólogos determinaron que todas las víctimas recibieron un trato similar de violencia excesiva. En 21 individuos se encontraron aún incrustadas puntas de piedra afilada que habían atravesado sus cuerpos, algo que debió de ser insoportable mientras estaban vivos, incrustándose en los huesos o atravesando la carne para llegar a sus estructuras vitales. La forma y el tamaño de estas puntas permitieron deducir que el ataque se llevó a cabo con lanzas y flechas. Al principio, se pensó que podía tratarse de una batalla campal entre dos facciones en guerra, pero después de analizar las edades de las víctimas y la distribución de los huesos, se concluyó que Jebel Sahaba había sido escenario no de un enfrentamiento armado entre iguales, sino de una serie de redadas y emboscadas contra grupos desprevenidos de personas desarmadas. Los científicos creen que en aquel momento el Valle del Nilo atravesaba grandes cambios ecológicos, probablemente un proceso de desecación, lo que redujo los recursos disponibles y de pronto hizo ventajoso para algunas personas matar a sus semejantes para quedarse con lo poco que quedaba. Personalmente, esto no me parece un buen reflejo de nuestra especie. En cuanto las cosas se complican, algunos en lugar de cooperar o buscar una solución, optan por asesinar a todos los que les rodean y a sus hijos. Así que, si hay algún alien viendo esto, sepan que no apruebo este comportamiento. No siempre es así, y podemos ser mejores. No nos eliminen. En última instancia, aunque Homo sapiens ha producido los yacimientos fósiles más perturbadores en términos de violencia, no se trata de un problema limitado a nuestra especie. Es un asunto que afecta a todo nuestro género, Homo, y por tanto, incluso las especies que ya no están con nosotros han sido responsables de uno que otro acto horrorífico propio. Y la lista no es precisamente corta cuando se combinan todos los hallazgos. Sin embargo, creo que lo que se lleva la palma como el descubrimiento más aterrador de un homínido no sapiens es Atapuerca, en España, y es con diferencia el caso más antiguo de lo que hemos hablado hasta ahora, ya que se remonta nada más y nada menos que a 850.000 años, durante el Pleistoceno temprano. No obstante, a pesar de ser un solo emplazamiento, en realidad son múltiples sitios de una zona enorme, y en diferentes excavaciones se han explorado nuevas áreas distintas, cada una de las cuales ha proporcionado hallazgos muy diversos de distintos periodos. Uno de los más memorables es una especie de chimenea natural que acumuló el mayor depósito de homínidos tempranos que conocemos, con más de 5.500 esqueletos en su interior, y no todos pertenecían a las mismas especies. Algunos eran de Homo heidelbergensis, otros de neandertales, e incluso posiblemente de homínidos denisovanos, mientras que la edad de los huesos también variaba, desde los 350.000 hasta más de 800.000 años. Además de la diversidad de especies, este sitio mostraba variedad en lo que revelaba sobre nuestro pasado. Algunos de los fallecidos presentaban ciertas afecciones como craneosinostosis, otros murieron evidentemente a manos de homínidos por traumatismos contundentes, y algunos parecían simplemente haber muerto de vejez. No sabemos si esta chimenea llena de huesos fue una acumulación natural, quizá arrastrados por agua a lo largo del tiempo, o si se trataba de alguna práctica de enterramiento. Sin embargo, este yacimiento no es por el que estamos aquí, porque otra zona de Atapuerca, llamada Trinchera Dolina, es en cierto modo más relevante al caso y definitivamente más atroz. No era una chimenea estrecha, sino una caverna enorme cuya excavación comenzó a principios de la década de 1980. Hay múltiples niveles en este lugar, cada uno con sedimento distinto que representa una época diferente, y hasta ahora se han identificado 11 niveles denominados TD. La mayoría de los niveles son bastante tranquilos, una herramienta en un nivel, huesos de animales en otro, y ya sabes el panorama. Sin embargo, TD6 es una locura total, porque allí se encontraron restos pertenecientes a al menos 11 homínidos que fueron descuartizados. Tal vez ya no te sorprenda, pero lo importante es que el 30% del conjunto presenta claras señales de canibalismo, con huesos que muestran marcas de corte similares a como los cazadores despiezan animales, y además fueron raspados, lo que significa que quienes los comieron querían sacar hasta la última pizca de carne. Bastante desagradable. Pero espera, porque se pone aún peor. No se trató de una simple masacre caníbal, sino de una dirigida contra un tipo específico
único de personas, los niños. Sí, entre los muertos no hay ningún adulto. En su lugar todos eran pequeños, como mucho adolescentes, con más de la mitad de ellos claramente menores de 10 años. Repugnante. Y si creías que no podía ser más horrible, lo siento, porque los científicos acabaron considerando esto como canibalismo nutritivo. En otras palabras, los asesinos veían estos individuos simplemente como animales salvajes y carne, cazándolos como a ciervos. Además, creen que los jóvenes fueron seleccionados en lugar de los adultos porque serían incapaces de defenderse y porque era una forma eficaz para los atacantes hostiles de limitar las posibilidades de crecimiento de otros grupos. Lo que más me afecta, sin embargo, es que un análisis de la zona de sus alrededores que comparaba la tasa de huesos humanos con la de otros animales sugería que esta región, hace 850.000 años, estaba perfectamente. No había crisis climática ni enfermedades generalizadas. En otras palabras, no parece que estas personas tuvieran que ser caníbales. Simplemente querían serlo. Y por si fuera poco, durante el acto incluso decapitaron a uno de los jóvenes, probablemente aún vivo. Por ahora, este lugar se considera con diferencia la evidencia más antigua de canibalismo en el género Homo, lo cual marca un precedente para el futuro, ¿no? Y dado su carácter, también se trata del primer caso de canibalismo de niños del que tenemos registro. Y aunque conocemos la edad aproximada de los asesinados, el caso sigue sin resolverse en un área importante, la especie, ya que hay desacuerdos sobre qué Homo eran estas víctimas. Los candidatos propuestos hasta ahora son Homo erectus, Homo heidelbergensis y Homo antecessor, tres especies distintas conocidas por haber vivido en Europa en ese momento. Entre ellas había similitudes generales, y debido al mal estado de los cuerpos descuartizados, ha sido difícil para los científicos determinar con exactitud a cuál pertenecían. Pero este misterio no es el punto aquí, solo que nuestro género puede estar un poco trastornado, y la ciencia en realidad lo respalda. Un estudio de más de 1000 especies halló que los primates, que es lo que somos, presentan tasas de violencia intraespecífica mucho más alta que la mayoría de los otros mamíferos. Y este diagrama circular, donde el rojo significa no bueno, puede verse que definitivamente estamos en la lista negra. Aunque diré que me sorprendió saber que los más sangrientos de todos los mamíferos son en realidad las suricatas, y no los humanos. Pero esa es otra historia. Aquí el punto es que los humanos, dada nuestra inteligencia y creatividad, tenemos la capacidad de ser mucho más aterradores que las suricatas. En otras palabras, si algo quiere matarme, realmente espero que no sea una persona, porque podemos idear cosas brutales. Y si has visto cualquier programa de crimen, sabes esto. Pero los humanos antiguos también lo demuestran muy bien, y tal vez ningún otro lugar lo muestra como Sjonek-Gilliangstatten. Nada fácil de pronunciar, al menos para mí. Y fue aquí donde se llevó a cabo un acto innecesariamente brutal. El lugar no está lejos de la gran ciudad de Frankfurt, Alemania, y data de hace unos 7000 años, lo que lo convierte en uno de los más de 200 yacimientos de violencia masiva del Neolítico conocidos en el mundo, una vez más destacando la ferocidad de la época. A primera vista, este sitio no parece tan especial. Era mucho más pequeño que, por ejemplo, Herzheim, consistiendo solo en una gran fosa en forma de V, en la que yacían al menos 12 niños, un adolescente y 13 adultos, todos ellos golpeados en la cabeza o atravesados con proyectiles, por desgracia bastante estándar para la época. Sin embargo, lo extraño aquí, y no visto en ningún otro lugar, fue que la mitad de los cuerpos presentaban la misma patología peculiar: tibias destrozadas, es decir, les demolieron los huesos de la espinilla, algo muy inusual, literalmente único, y solo se observó en algunos individuos. Además, recuerda que ya tenían heridas letales, así que, ¿qué significa todo esto? Pues según el equipo que excavó los huesos, apunta a una característica oscura de la humanidad: la mutilación y la tortura. Todas las fracturas parecen haber sido causadas con las mismas armas, pero lo realmente llamativo es que el grupo afectado era residente de una pequeña comunidad neolítica. No eran adversarios en guerra, era gente que vivía su vida y que simplemente fue atacada por un grupo que decidió asaltarles y torturarles, rompiéndoles las piernas y matarlos. Es posible que el ataque se realizara para apropiarse de los recursos de la
comunidad, pero eso no explica la tortura, y quizá muestra algunos de los primeros signos de sadismo, que al parecer es sorprendentemente común en los humanos, al menos según algunos estudios. Y existe una idea alternativa un poco menos espantosa, proponiendo que los huesos se rompieron después de la muerte, para impedir que los fantasmas persiguieran a los asesinos. Suena extraño, pero dado lo extraño que somos, es creíble. Pero en ese caso, lo que desconcierta es que, como se mencionó, no todas las piernas fueron fracturadas, y aún así, algunos niños tenían signos de esta mutilación, lo que implicaría que no hicieron un buen trabajo si querían evitar que los supuestos fantasmas los persiguieran. En fin, investigar este video no deja un gran sabor de boca sobre la humanidad. Saldré a dar un paseo a la naturaleza. Sean buenos con otros. Nos vemos en el próximo.